Bueno, bienvenidos a los seminarios virtuales de guión. Estoy acá en Tamaño Oficio transmitiendo dentro del Festival Tucumán Cine 2020. Hoy día tengo la gran suerte, gracias Festival por permitirme traerles a Fernando Castets a ustedes. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo Agustín? Hola a todos. ¿Cómo va? Bienvenido, ¿Cuántos espero que nombres, sí. eh? Sí, Oh, muchísimo. impresiona. ¿Es la primera vez que venía al festival, a Tucumán? Sí, digamos. Que venís, sí, espero que sea la primera de muchas. ¿Comenzaste con largometrajes o comenzaste con teatro? ¿Cómo fue comenzar a escribir guión? Comencé con teatro, digamos. En realidad, bueno, como estudiante de cine, pero por lo primero que fui un poco más conocido, digamos, lo que significa estrenar algo y que el público lo vea, fue con teatro, con el teatro. Hace un par de años atrás, cuando tenía 21 años, 22 años. Fue lo primero, digo, porque después con Juan Campanella nos hicimos más conocidos por lo del cine y todo eso, pero básicamente tenía 5 obras de teatro antes de la primera película, y varias cosas más. ¿Te acordás de algún título? Sí, no, la primera fue Off Corrientes, eso Corrientes. fue escrita en una pausa. Estábamos haciendo la prehistoria de los cortos de ahora, que era como estudiante de cine, era en Super 8. Había que revelar y todo eso. Entonces se filmaba en fines de semana, que era cuando la gente tenía libre. Los estudiantes siempre podemos, ¿viste? Pero la gente, los actores, los que colaboran como técnicos y eso solo pueden los fines de semana. Y cuando vinieron las fiestas, nos agarraron las fiestas en diciembre y decidimos hacer una pausa. Nosotros queríamos seguir, porque verano, qué aburrido y todo, digo, pero era todo el mundo, qué vacaciones, qué esto, gente que trabajaba, teatro, actores, bueno. Y, y nos habían estado embromando los 2 actores protagonistas, Osvaldo Pelufo y Eduardo Blanco, que es un amigo de aquellos tiempos, que decían, no, que dialogan, ¿por qué no escriben teatro? Tienen que escribir teatro, escribir teatro. Y me acuerdo que fue para sacarnos de encima la molestia de que nos estén diciendo todo el tiempo, tienen que escribir teatro. Nos pusimos un 25 de diciembre, me acuerdo, a escribir una obra de teatro que en un mes y medio. La primera obra de teatro la escribimos en un mes y medio. Y eso fue en el 82. Se hizo por Argentina, se hizo en el exterior también y todo. Para hacer la primera nos parecía que iba a ser todo así. Y siempre cuento esta anécdota, porque para la segunda obra de teatro tardamos 3 años. Y digo, es que ahí ya habíamos aprendido a escribir. Claro. Cuando uno no sabe, la frase que a mí me gusta tanto, ¿no? Que la ignorancia es la madre del atrevimiento, ¿viste? Cuando uno no sabe, se manda, te escribir teatro son diálogos, es una tontería. Después nos dimos cuenta que no. Estábamos o corriente, planta baja, como las películas, digo, algunas de las obras, después hay algunas también, obras con canciones infantiles, un poco de todo. A la hora de escribir, y aquí viene la pregunta, a la hora de escribir, ¿hasta qué punto había una comunicación con el director, por ejemplo, para hacer El mismo amor y la misma lluvia, y hasta qué punto llegó la escritura de guión? ¿Cuántas versiones hubo? Bueno, en este caso lo que está, digo, en el caso del mismo amor específico, que es el primero, es un largo proceso que había empezado como un pequeño corto, como un cuento, después se convirtió en algo que era como un especial para hacer por televisión, en una serie de relatos, que curiosamente estamos hablando del año 85, para algo con Danila, que no conocíamos, un ciclo que hacía eso, que después no avanzó y quedó siempre ahí eso, dando vueltas y se fue convirtiendo con el tiempo. No es que estuvimos 15 años escribiéndola, pero iba quedando, iba quedando, iba quedando, y fue cuando Juan, que había estado estudiando afuera, decidió volver acá a hacer su primera película en Argentina, y eso fue en el 99. Entre el 98 y 99, en el 99 se empezó, en enero se empezó a filmar, que fue cuando se hizo, digo, el proceso grande de escritura de los últimos 2 años, por decirlo así, 97 y 98. Y todo ese proceso, digamos, de escritura es un proceso hecho con otro guionista, que en este caso después es el director. Digo, en las películas yo los directores que destaco son aquellos directores que participan del guión, ¿no? Digo, son co-guionistas. Es algo que no siempre discuto, pero cuando llega el momento de decir, bueno, si escribe es guionista, si no escribe, no. O sea, para compartir cartel con alguien que escriba, para compartir, lo he peleado incluso con algunos directores, digo, quieren figurar como guionistas. Yo les decía, pero vos vas a decidir también qué plano poner y qué plano no, y qué música va a ir y qué música no, y qué iluminación sí, qué iluminación no. Y yo no te veo como co-director de fotografía, co-músico, ¿viste? O co-director de arte o co-montajista.
Digo, ¿por qué estarías como co-guionista diciéndome solamente esto sí, esto no? Porque el proceso es más extenso y eso es como algo para, digo, si escribís, sí. Y las mejores experiencias las tengo así con aquellos, digo, les termino con directores a los que les termino diciendo, che, está muy largo. Al revés, termino cortando yo y puliendo yo y sacándole cosas, digo, porque se entusiasman. Pero para mí ese proceso no puede ser separado. Digo, en el caso de, me parece interesante, el rodaje es una instancia a la que yo llego, no es que me guste mucho ir a los rodajes, porque siento que todas las visitas en los rodajes molestan. Y es muy caro un rodaje. Sea el rodaje que sea, aunque uno no tenga plata, igual es muy caro. Porque uno concentra un montón de esfuerzo y un montón de gente en muy poco tiempo, entonces los rodajes suelen ser caros por distintas razones, no solo de dinero. Entonces las visitas molestan. Si uno no va con una tarea, y ir de visita, uno va, saluda el primer día, etcétera, etcétera, pero después no. No más que eso. Pero a mí, yo en la instancia del rodaje no es un lugar al que voy a controlar el guión. Me parece que incluso es absurdo eso. Si vos tenés que ir a un rodaje a controlar el guión, es una guerra perdida meses atrás. Digo, vas a ver al campo de batalla, vas a contar los muertos, digamos, no tiene sentido, digo, ya está la película ahí. La película, el programa de televisión, lo que sea. En qué cosa el guión quedó, qué cosa. Porque en general lo que quedó bueno fuera de los guiones, pues, seguro fue parar a otro. Así que no, la pérdida esa no es tan pérdida, se aprovecha, se aprovecha. ¿Te gustaría contarnos un poco cómo fue, por ejemplo, en Luna de Avellaneda, escribir, o qué tanto se escribió la escena con la que comienza la película, en la que el protagonista nace en una fiesta, en una feria del club? Y la verdad que la película se fue volviendo grande a medida que la fuimos pensando, que también es la película que posiblemente se podía hacer después de haber tenido un éxito tan grande como El hijo de la novia, digo. Y la posibilidad de que se había abierto el mercado en España, etcétera, etcétera, ¿no? Que de golpe había interés por nuestras películas. Y entonces se fue volviendo lo que empezó, como que era una secuencia inicial que parecía que era interesante empezar y todo. Juan tenía siempre esa música, ¿eh? Yo escuché esa música desde antes que pensáramos en idea. Imagínate una película que empieza con esta música, que es con el baile y eso y todo. Entonces empezás a imaginar desde ahí cosas. En el caso de Luna específicamente, lo que tenía era que cuando empezamos esto con un tema de Alberto Castillo era médico. Y yo, pero médico, yo me acuerdo que había anécdotas con Alberto Castillo que era que hacían cola a las mujeres porque estaban enamoradas de él, porque era ginecólogo. Entonces digo, un ginecólogo cantando, si hay un nacimiento, ¿por qué no atiende el parto él? Eso fue surgiendo en las reescrituras. Pero además era algo que en esa época y en cualquier otra época, ¿viste? Ustedes hicieron una alegoría de la Argentina, ¿viste? Y yo le decía, mira, cualquier cosa que cuentes en el pasado, ¿viste? Esa mirada que tenemos así nostálgica a veces, melancólica casi siempre, pero de recuerdo, y cualquier cosa que cuentes en el 59, como sucedía ahí en Luna. Y venías a la realidad que era la del 2003, que cuando la peli se filmó, porque se estrenó en el 2004, pues se filmó, estamos hablando empezando, digo, la crisis después del 2001, 2002, ¿no? Vislumbrando una salida, aunque no estaba tan mal, digo, como un año atrás, 2 años atrás, es la sensación yo debo confesar que fue la sensación más de abismo que tuve en toda mi vida, que parecía el 2001, 2002 parecía, ¿no? Digo, Argentina que ha vivido tantas cosas cíclicas, la impresión que me dio en ese momento que cualquier cosa era mejor antes. Digo, si la mirabas, si la ves desde adentro de un pozo, quedaba salir nomás. Entonces la mirada sobre eso fue haciendo crecer también. Se volvió también, si se volvió alegórico, por decirlo así, fue más producto de nosotros argentinos que nosotros guionistas. Que además es una historia real, que fue de la primera reunión que fuimos al club, al Juventud Unida de Lavallol, cuando fuimos a hablar por primera vez al club. Que llegamos para una reunión de comisión directiva y estuvieron durante 1 hora discutiendo si podían comprar la membrana por las goteras. La primera escena, digamos, en el presente de la película, ¿no? Si podían comprar la membrana para la gotera que tenía en la cancha de básquet. Y algo también ahí con respecto a contar una Argentina que no existió más. Esa Argentina que desapareció, que era 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para recrearte. Los clubes existían por eso, el club de barrio aparece por eso. Nos divertimos de otra manera ahora, nos recreamos de otra manera en las casas, y eso y todo. Digo, bueno, dejemos, hasta la pandemia, digamos. A mí lo que siempre me sorprendió en el caso del hijo de la novia, el personaje que hace Claudia Fontán, que vinieron un montón de actrices muy buenas, de cosas que improvisó ahí, momentos que improvisó ahí, que después fueron al guión, fueron reescritos, fue llamada nuevamente, ¿no? ¿Te acordás de alguno en particular?
Sí, claro, sí, sí, sí. Hay dos que son de ella, son mérito de ella, que son que salió ahí en una de las improvisaciones, cuando le dice de irse a México, que le dice el personaje de Dalí, le dice irse a México, dice, a criar caballos. Dice, ¿y vos qué sabes de caballos? A ver, aparte de haber visto Mr. Ed toda tu vida, y después cuando le dice para que la hija estudie ahí, le dice, ¿pero quién le va a enseñar? ¿El profesor Girafales? Eso se lo inventó ella. Y ahí arrasamos adentro. Y algunos más que hay todo, tío. Pero ¿sabes qué es interesante, Agustín, también ahí? Ella dio algo que yo no había visto en otros castings, que es el tema de, en lugar de hacerlo dramático, lo llevó para el lado del humor. Y un poco en la escena esa, si la recuerdan, si no, digo, un poco la recuerdo yo, digo, en esa escena, en lugar de ser la ex esposa que le reprocha, que estás loco, y todo, le dice todo eso diciendo, déjame tranquilo, digo, sentá cabeza, pero lo que estás proponiendo es un delirio, efectivamente. Digo, lo que él propone es llevarse a su hija, irse a México y eso, ¿no? La idea de buscar el afuera, ¿no? Entonces, un poco como que todos, ¿no? Le están diciendo eso. Es un personaje, digo, esta cosa del conflicto, el conflicto que tiene, ¿no? La idea que siempre el protagonista se enfrenta a un antagonista, acá el antagonista es él, básicamente, también, ¿no? Digo, se está enfrentando a él mismo, digo, tiene una crisis personal en la cual está peleado con su padre, con su madre, con su hija, con su exnovia, con los proveedores, con los clientes, con los empleados, digo, con todo el mundo está peleado con él. Entonces, en lugar de venir y decirle, ponerlo en ese rol ingrato de la ex esposa que le dice, estás loco, se empieza a burlar, tampoco le toma el pelo. A él no le gusta mucho, pero lo que le dice es cierto. Entonces, desde ahí es un poco como quedó planteada la escena. Digo, por eso me gusta, digo, la escena está resuelta casi en un plano secuencia, ¿no? También.